Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Veamos esa primera palabra, hermanos, presentándote. Esto significa ofreciéndote o manteniéndote visible al frente de los demás o al lado de los demás, cerca y muy personalmente de ellos, para que usted sea como un modelo, un patrón o un tipo a imitar. O sea que sea Jesucristo manifestándose a través de tu hablar, de tu andar, de tu accionar. Seamos un tipo de Cristo. Pablo le está diciendo a Tito, que tú, Tito, puedas decir, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Una pregunta, hermanos, ¿podemos decir nosotros, puedo decir yo, imítame a mí, como yo imito a Cristo? Entonces dice el 7, presentándote tú, ¿quién? Tito, ¿en qué? En todo, como ejemplo. Nota la diferencia ahí, presentándote tú en todo como ejemplo. No dice preséntate como ejemplo en todo, sino que tú en todo, preséntate tú en todo como ejemplo. ¿En todo qué? Bueno, esto es lo que vamos a hablar aquí en unos segunditos. En todo lo positivo, en todo lo mencionado, en toda la sana doctrina, evitando lo negativo. Y quiero que note aquí conmigo lo negativo. No nos vamos a tomar el tiempo para verlo, porque no tenemos el tiempo. Pero esto todo que hay que evitar tiene su contraparte de que hay que imitar. Si usted leyera nuevamente el capítulo 1 y parte del capítulo 2, aquí está lo negativo. Los de Creta eran mentirosos, soberbios, iracundos, borrachos, o sea, esclavos del vino, ¿verdad? Pendencieros, codiciosos de las ganancias deshonestas, no hospedadores, amantes de lo malo, ebrios, injustos, amadores de sí mismos, amadores de las fábulas, eran contumaces, habladores de lo vano, engañadores, trastornadores de casas enteras, dirigidos a enseñar, pero por su propia conveniencia, por su propio vientre, por el amor al dinero, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, corruptos, incrédulos, negadores de Dios, porque decían con su boca creer en Dios, pero lo negaban con sus acciones. Y el Señor allí les dice que eran abominables, rebeldes, reprobados y no hacedores de buenas obras. Y para las hermanas, las ancianas, les añadió calumniadoras, las negativas. Y la lista continúa. Si usted cuenta esas, por lo menos son como unas 35 cosas negativas. Les he dicho que las estadísticas nos dicen que el cristiano común y corriente se avienta como ¿cuántas mentiras al día? Unas 30. Ese es el común y corriente. Pero tú, Tito, lo positivo, presentándote tú en todo. ¿Y qué significa este todo? Preséntate como escogido, como representante de la verdad, como representante de la piedad, de la esperanza, cumplidor de promesas, como un verdadero hijo irreprensible. Como esposo, represéntate como ejemplar, preséntate como ejemplar. Como padre, ejemplar. Como administrador de la casa de Dios, ejemplar. No soberbio, no iracundo, no esclavo del vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Tú, Tito, sé hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de ti mismo, contrólate. Retenedor de la palabra fiel. Tú, Tito, sé un exhortador, sano en la fe, puro, sano en la doctrina, sano en la fe, en el amor, en la esperanza. Y continúa la lista. Tito, tú sé reverente. A las hermanas también se les anima a esto, maestras del bien, maestros del bien. Tú, Tito, sé un discipulador, mostrador de castidad,
A las mujeres también casta y respetuosa, guardianas de su casa, sujetas a sus maridos, ¿verdad? Amantes de Dios, amantes de su esposo, de sus hijos. Entonces, presentándote tú en todo. Esto, lo que es sano, la sana doctrina, lo bueno, no esto, lo negativo. Pero presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En otras palabras, toda la enseñanza, toda la sana doctrina. Y hermanos, toda enseñanza, aunque sea bíblica, es inútil, no sirve si el maestro, si el líder, si el anciano no está respaldando lo que dice con acciones. Y peor, si las contradice. Es una cosa no respaldar lo que dices y es otra cosa contradecir lo que dices con tus acciones. Pablo también a Timoteo le dijo en 1 Timoteo 4:12, Timoteo, que nadie, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, ¿qué cosa? Ejemplo. ¿De quiénes? De los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en esperanza o en pureza, que a veces también se traduce. Entonces, ya vimos que Pablo antes invertía en jóvenes, en Juan Marcos, en Tito, en Timoteo y en otros. Pero también Pedro da una instrucción en 1 de Pedro 5 del 2 al 3. Les dice a los ancianos, a los líderes, apacentad la grey de Dios que está donde entre vosotros, cuidando de ella. Dice, no lo hagas por fuerza, hazlo voluntariamente, pero tampoco lo hagas por ganancia deshonesta, sino hazlo con ánimo pronto. Pero tampoco lo hagas como teniendo señorío, que tú eres el jefe, el dueño de esto, no. Sino que ten cuidado de ellos, siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes? Ser ejemplo de la grey. Cuidar, ser ejemplo. Entonces tú, Tito, en tu enseñanza, no solamente en tu enseñanza verbal, ministerial, en tu predicación, sino con tu ejemplo. Enseñando con palabras y mostrando con tus acciones. Mostrando ¿qué cosa? Integridad, pureza, sin contaminación, para ser ejemplo a todos y de los creyentes. Entonces, anima a los creyentes a ser como tú en este aspecto. Entonces, no solamente en la palabra hablada, sino que tú, Tito, enséñales a cómo es que un cristiano debe vivir. Esta es la idea de sobreedificar. Ambas van de la mano. No solamente les dices qué hacer, sino que les enseñas cómo hacerlo, para que imiten tu ejemplo. Una va con la otra. También es la misma idea de la gran comisión, de enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Quién se la ha memorizado hasta el momento, la gran comisión? Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, ayúdeme, id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Haciendo qué cosa? Bautizándoles primero, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles. Una pausa ahí. Enseñándoles no solamente con tu palabra, no solamente con el discipulado hablado, sino vivido, enseñado, que te vean a ti, tus acciones, para que te imiten. O sea que se puede discipular hasta alguien que no sabe leer ni escribir, porque te están viendo lo que estás haciendo y están escuchando lo que les estás diciendo. Así que enseñándoles qué cosa, que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces tú, Tito, sé ejemplo de todas las cosas, pero a todos los creyentes también. ¿Y cuál es la promesa ahí? Que he aquí, yo estoy, ¿cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces prácticamente Pablo a Tito le está diciendo, discipula, evangeliza, muéstrales lo que es ser un seguidor de Jesucristo.
Pero ¿cuánto tiempo llevaban los de Creta de ser cristianos? ¿Quién recuerda? ¿Alguien que me ayude? 30 años. Desde que había pasado Hechos, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés y presentes estaban algunos de Creta. Pero algunos no habían crecido, no habían madurado, no habían tomado pasos de obediencia. Por eso Pablo deja a Tito en Creta para corregir las deficiencias. ¿Y cuál era la primera? Identificar a aquellos que han sido ejemplares, que ya han estado creciendo, invertirles en ellos, sobreedificar en ellos para que ellos después fueran puestos como líderes. ¿Para qué cosa? Para que ayudaran. ¿En cuántas ciudades tenía que poner Pablo a líderes? En todas, nos dice 1:5, ¿verdad? En cada ciudad, así como yo te mandé, dice el final del 1:5 de Tito. Pero regresando aquí al verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de qué cosa, de buenas obras. En la enseñanza mostrando ¿qué? Integridad. O sea que tu integridad, ¿recuerdan lo que significa la palabra integridad? Algo que no es corrupto, sino que es íntegro, completo, entero, puro. O sea que tú, Tito, preséntate como puro en tus motivos, en tus enseñanzas, en la doctrina, cómo te comportas, lo que haces, cómo tratas a los demás, tanto a los ancianos y a las ancianas como a las jovencitas y a los jóvenes, en todo aspecto. En sana doctrina, pero en tu comportamiento sano también. Mostrando, dice, seriedad. Y esta seriedad no es nuevamente una cara de limón chupada ahí, enojado, molesto, de ser serio, sino de gravedad, este peso de gravedad, de que tu peso de gravedad se toma en serio. O sea que esto atrae a las personas, a la sana doctrina. Esta persona es cosa seria, en otras palabras. O sea que toma las cosas en serio. Es aprobado. Esta palabra gravedad nuevamente no es simplemente formalidad, que uno tiene que ser formal ahí sin hacer ruido y cosas así, sino tomar en serio de respaldar nuevamente lo que dices con lo que haces, viviendo de la manera que le agrada y le honra al Señor. O sea que tanto la doctrina, la enseñanza, como la vida deben ser sólidas, integrales, con peso, para que la gente cuando lo escucha y lo vea, crean. Alguien por allá ha dicho que lo que sale por aquí, a veces entra por aquí, ¿y por dónde sale? Por el otro oído. Pero se ha dicho que también que lo que entra por aquí no tiene por dónde salir acá. Entonces vale más lo que la gente puede ver a veces. Así que Tito, muéstrate en todas las cosas como un modelo de buenas obras, no de doble ánimo, que dice Santiago, que vas para allá y para acá, inestable, sólido, con peso, bien plantado, firme. Pero Tito tenía una tarea grande, hermanos. No solamente era de dar instrucciones y enseñanzas y predicaciones y talleres y etcétera. ¿A quién tenía que invertirle? A los ancianos para ponerlos en posición, pero luego invertirle a los primeros ancianos son de espirituales, ¿verdad? Luego a los ancianos de edad, luego a las ancianas de edad. ¿Y cuál era la responsabilidad de ellos? Invertir a enseñarle a los más jóvenes, ahí de sobreedificar, invertir, discipular, entrenar, modelar, instruir con tu boca, pero también con tus acciones. Hermanos, el simple hecho de que alguien ocupe ahí el lugar de maestro, como Tito en este caso, debe ser su conversación, su andar, su vivir sin corrupción, incorruptible, no corrupto, mostrándose puro y libre de intereses personales, etc. Nuevamente, no solamente en sermones y en conferencias, sino en privado también. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Nos interesan las personas, los inconversos como los conversos, para invertir y edificarlos? ¿Cuál es el propósito de todos los dones dados a la iglesia, hermanos?
para servicio, para edificación. Pero no para que yo me edifique, sino para edificar a otros y sobre edificar, ¿verdad?, en este aspecto. Así que Pablo a Tito, también le tocaba la tarea grande de ser ejemplo para los jóvenes y realmente para todos, como ya vimos. ¿Estamos invirtiendo en nuestros más pequeños? Creo que casi la mayoría hemos sido discipulados, pero ¿estamos orándole al Señor por un nuevo discípulo? Nuestras palabras siempre van a tener mayor efecto cuando hacemos lo que decimos, cuando respaldamos con nuestras acciones lo que estamos diciendo. ¿Practicamos lo que decimos? Y es la manera que nos ganamos también el derecho a veces a hablar a los oídos de alguien, porque ven que respaldamos lo que estamos diciendo nosotros. Pablo también a la iglesia de Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses 3:9, él está hablando de que ellos tenían derecho de ciertas cosas, pero le dice que por darles buen ejemplo a ellos, para que los imitaran a ellos, ellos se abstuvieron de ciertas cosas. Dice, teníamos derecho de tomar y de usar y de hacer esto, pero ¿sabe qué? Nos retuvimos para darles ejemplo a ustedes, para que ustedes imiten ese ejemplo también. A los de Filipos, en Filipenses 3:17, también les anima de la siguiente manera, diciendo, hermanos, sed imitadores de mí. Y luego les dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que nosotros les dimos ejemplo a otros, ahora ustedes obsérvenlos a ellos, nosotros invertimos y edificamos en ellos, ahora ellos están edificando y invirtiendo en los demás. Ustedes hagan lo mismo ahora. El evangelio no es para que nos quedemos con él, es para compartirlo, para discipular. Y si ya fuimos discipulados, pues ahora nos toca discipular a alguien más. Continuamos ahí en Tito, ahora 1:8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La primera palabra ahí del verso 8 es palabra. En el griego esto es logos. ¿Se acuerdan? Pero ¿quién es el logos? En el principio era el verbo logos. Entonces la palabra, logos, significa palabra y acción, porque un verbo es acción. Él es el verbo que se hizo carne. Lo que está diciendo Pablo a Tito aquí, en palabras y en acciones. Cuando tú, Tito, ministres, prediques, enseñes, des una conferencia, eso es importante, sí, pero enséñales con tu vida vivida a los demás, públicamente y privadamente. O sea que tu hablar, aquí la palabra también palabra, cuando usted habla, es con el propósito de transmitir un mensaje, pero también con el propósito de convencer a alguien y llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión que estamos buscando aquí? De que las personas a las que les estás testificando y modelando estén convencidas de que este es un verdadero hijo de Dios y respalda lo que dice creer y lo vive. Pero a veces decimos una cosa. ¿Se acuerdan qué decían allá en el 1:16? Estos judaizantes legalistas en el 1:16, ¿qué hacían? Profesaban conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué hacían? Lo negaban, siendo, ¿qué cosa? Abominables y rebeldes, y según ellos aprobados, pero ¿cómo los miraba Dios? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, Tito, con tus acciones, con tus palabras, públicamente y privadamente, porque le voy a decir un secreto, muchos públicamente nos comportamos de una manera, y privadamente, cuando nadie supuestamente nos está viendo y el pastor tampoco,
hacemos otras cosas o nos comportamos de otra manera. Pero tú, Tito, en toda manera, para que sepan que Dios es real y verdadero y su palabra es fiel y verdadera y que es honesta y que transforma y cambia vidas, siendo nosotros ejemplos vivos de ello. Entonces, palabra, pero ¿qué clase de palabra? Palabra sana. Esta es la palabra holística, o sea que pura y saludable, completamente entera también. Que tu hablar sea sano, que no des motivo de que seas condenado, ni la palabra sea condenada, ni el evangelio sea condenado, ni Dios sea condenado. Trata a los demás en tu hablar respetuosamente. Estés en privado o en público, donde quiera que te encuentres. Que ninguna palabra corrupta salga. Por ahí debería ser un versículo ¿verdad? Usa las palabras bien sazonadas, sospechadas, reflexivas, dando buen testimonio. Aquí en otras palabras, serias, nuevamente, que traigan honra y gloria a Dios, no deshonra con tu testimonio, que no traiga reproche. Y ahí le dice después, o sea, sana e irreprochable. Tú no solamente hagas lo que se te pida, porque a veces cumplimos con lo que se pide, tú ve más allá. Tú estás sobre reproche. O sea que no condenable por tus acciones y palabras. Porque a veces sentimos que cumplimos ya con lo que hicimos y ya lo que se nos pidió. Porque tenemos un problema, hermanos. Hay un adversario, nos dice ahí en el 8, palabra sana e irreprochable. De modo que ¿quién? El adversario. Esta es la palabra misma que se utilizó, el que contradice. Lea ahí Tito 1:9 conmigo. Tú, Tito, a los que pones y tú mismo ser retenedor de qué cosa? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen, porque contradicen con motivos y están buscando algo en tu vida para tacharte, para tachar el evangelio, la palabra, una bola de mentirosos, hipócritas, es lo que quieren decir. Pero el que contradice puede ser tanto pagano como ya creyente, aquí en este caso judío, judaizante, legalista, o un falso maestro. Estos son los que contradicen, al que se opone. Pero también al adversario, hermanos, es el que se le nombra a Satanás, el diablo, al dragón, la serpiente antigua. ¿Qué otros nombres hay para Satanás? ¿Okay? ¿Qué más? El gran dragón, la serpiente antigua, Leviatán, ¿Ya se acabaron? Lucifer, el acusador, el ángel caído. Y hay muchos otros. Pero ¿se acuerdan también a quién se le atribuye esta palabra de calumniador? Ahí en el 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Estas son las que se oponen y contradicen y levantan falsos como Satanás con intenciones de ¿qué cosa? Matar, robar y destruir. Sea el carácter de la persona, ¿verdad? Entonces el adversario tiene intenciones negativas de hacer diferentes cosas al Hijo de Dios. ¿Qué hay que hacerle al adversario, hermanos? Nos dice la palabra del Señor. Taparle la boca. Aquí, con este propósito, de que el adversario se avergüence. ¿Y qué significa esto? Bueno, tiene diferentes significados. Se puede avergonzar uno de diferentes maneras. Pero nuevamente, la persona que niega a Dios con sus hechos, con sus acciones, con sus palabras, que nosotros, a los que nos quieran acusar, les tapemos la boca, pero hay que hacerlo con mansedumbre. Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:25, nos invita a que lo hagamos a corregir a los demás con mansedumbre, a los que se oponen, dice. Porque pueda existir la posibilidad que el Señor les conceda de arrepentirse y que realmente conozcan la verdad.
Entonces así dice 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y conocer la verdad. Pero hay algunos que han conocido la verdad y han trastornado y cambiado y adulterado la verdad y están enseñando mal a propósito. Pero tú háblales, sí, firme y fuerte, pero con mansedumbre, con amor, con templanza, por si Dios les conceda. Ayer en el discipulado también se me hacía la pregunta, ¿el Señor va a permitir, le da la oportunidad a los ángeles de arrepentirse? Y la respuesta es, no. Solo nosotros en esta tierra tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Pero quizá Dios les conceda que se arrepientan. Pero aquí dice que se avergüencen, que sean confundidos. ¿Por qué? Porque realmente están confundidos ya. Entonces, ¿cómo van a ser confundidos? Están queriendo acusarte y acosarte que el evangelio es una mentira, que es falso. Lo de ellos es falso. Pero luego te ven que no te encuentran nada que decir de ti. No tienen ninguna cosa. O sea que los apagues en lugar de echarles gasolina al fuego, a la leña. Si les das leña y gasolina, pues van a hablar más de ti. Pero que tus acciones y tus palabras no encuentren ahí nada malo que decir. Realmente en el verso 5 era parte de esto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Más tarde en el 10 nos va a decir, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios en lugar de blasfemarla. O sea que, ¿cuál es el otro motivo? Sí, que el adversario se avergüence, es lo que nos está diciendo aquí, que no tenga nada malo que decir contra los cristianos. Porque vamos a ser sinceros, cuando un cristiano da mal ejemplo, ¿cuánto nos vamos en el paquete? ¿Qué dice la gente? Si eso es lo que es ser cristiano, hipócrita, pues estoy mejor yo. Entonces, por eso Tito está recibiendo esta instrucción. Tú, Tito, cuando das buen testimonio, estás dando testimonio del evangelio, de todos los cristianos. Pero cuando das mal, es de todos. Nos vamos en paquetes. Pero Pablo a los romanos y también en otras partes les dice, mira, esa es la otra manera de ser avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero la manera que los avergüenzas, que es que tú les presentas la verdad con tu vida vivida y hablada, a los más pequeños tú les edificas que vayan creciendo y te ayuden a hacer esto, pero a los que han creído, se han apartado, o los que nunca han creído, puedan creer. Pero si no creyeron, van a ser avergonzados porque rechazaron la única posible solución, la única solución. Entonces serán avergonzados en aquel día. Pero los que hemos creído en aquel día no seremos avergonzados. ¿Qué nos dirá nuestro Señor? Entra en el gozo de tu Señor. Pedro también dijo en 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y es Pedro también en 1 de Pedro 2:12 que nos invita a nosotros, sí, a sus oyentes de ese tiempo, pero también a nosotros. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Escuche, para que los que murmuren de vosotros como malhechores, o sea que tú estás viviendo bien, pero los gentiles, los incrédulos, las naciones, los inconversos, van a murmurar de ti que eres un mal hacedor, malhechor, que haces cosas malas. Para que cuando ellos murmuren de vosotros como malhechores, se queden confundidos y en lugar de continuar murmurando de ti, nos dice Pedro, van a glorificar a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea que no encuentren mal alguno, ningún mal en ti, en tus actos, en tu conducta, en tus palabras. Y no se diga mal de nosotros los cristianos, de todos, porque vamos en paquete.
Pero Tito vivía en este tiempo, sí, había hostilidad contra los cristianos, había crítica, había maltrato, los apóstoles, los discípulos habían vivido por dificultades. Pero a estos hermanos de la isla se les anima, se les exhorta a seguir el ejemplo de los nuevos líderes y de Tito como líder, para que los que murmuran y no creen, si el Señor les concede arrepentirse, que crean. Si ya habían creído, que regresen y se arrepientan de su mal. Pero si nunca han venido, pero Tito edifica, anima, instruye, invierte en los que ya están creyendo, para que ellos también sean ejemplos. ¿Cuántas ciudades habían? Ya les pregunté, pero aproximadamente, ¿quién recuerda en Creta? Casi 100 en este tiempo. ¿Y cuál es nuestra misión y visión? No solamente de estar aquí en Conway, sino en otras ciudades, en nuestro estado, en nuestro país y en campos foráneos. No solamente aquí, hay que expandirnos a otro lugar. Pero hermanos, aquí hay un problema también. A veces, como cristianos, hemos sido mal ejemplos. Hermanos, que a mí si nadie nos enseñó, ahora es nuestra responsabilidad. Pero a veces como viejos, como ancianos, como adultos, no le hemos dado buen ejemplo a nuestros jóvenes de ser verdaderos discipuladores, verdaderos siervos del Señor, invirtiendo en ellos. También Pablo a Timoteo le dijo en Timoteo 5:14, le anime a las viudas jóvenes que se casen y que críen hijos, que gobiernen también bien su casa, para que no le den nada negativo al adversario, gracias, y que no le den ninguna ocasión de maledicencia, le dice de esta manera, que maldigan el evangelio, maldigan tu testimonio. Así que en lugar de estarte quemando, también Pablo, ¿qué dice a los jóvenes? Mejor cásate. Si no vas a dar buen ejemplo, pues mejor cásate. Pero a Timoteo en 6:1 dice de la siguiente manera: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, usted y yo somos siervos. Debemos ser sal y luz, dar buen testimonio, con nuestra vida hablada, pero con nuestra vida vivida. Que nuestras intenciones sean limpias también en todo lo que hacemos, con fines nobles, no buscando nuestro propio bien. Pero, ¿qué le dijo Jesús a los que lo escuchaban en aquel momento, ahí en el capítulo 5? Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y después de ver vuestras obras buenas, ¿qué van a hacer? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En lugar de maldecirlo por tu testimonio, que mejor lo bendigan y lo glorifiquen, porque te ven vivir una vida que ejemplifica lo que es ser un cristiano. Verso 9. Exhorta a los siervos, ¿a qué? A que se sujeten a sus amos, que agraden en lo que les conviene. ¿Así dice? Que agraden en todo y que no sean ¿qué? Respondones. La palabra exhortar es pararse al lado de alguien para animarle, para echarle porra, para invertir en ellos, para edificarlos. Entonces aquí, Tito, párate al lado de los siervos, de los trabajadores, para animarlos a vivir ordenadamente bajo el orden de Dios, pero también bajo el orden al cual ellos se han sometido para servir, así sobreedificando en sus vidas, en estos siervos. ¿Qué es un siervo? Un esclavo en este caso, un trabajador, un sirviente. Hermanos, usted y yo lo que hacemos, ¿para quién lo hacemos? O sea que aunque tenemos un amo terrenal, ¿para quién tenemos que hacerlo últimamente? Para Dios. Para nosotros, ¿qué nos dice entonces? Siervos, trabajadores, sirvientes. Dense cuenta que aunque estén sirviendo a una persona terrenal, a un jefe, a un amo, a un patrón,
Sea bueno o sea malo, últimamente tú hazlo para el Señor, cumpliendo tu deber, tanto para el terrenal, con la mente y la meta en el celestial. Porque al servir al terrenal, en obediencia, en sometimiento, está siendo ejemplar. Así es lo que les dice Pablo a los de Colosas, en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, ayúdenme, hacedlo como de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Pero aquí se les invita aquí a los siervos a ser sujetos, no solamente obedientes. Hay una gran diferencia entre la obediencia y la sujeción. La obediencia la puedes hacer de vez en cuando y a veces de mala gana, pero el sometimiento, la sujeción es continua, completa. Entonces lo diríamos de esta manera: la sujeción y la obediencia que van de la mano, pero es completa, inmediatamente y con la actitud correcta. Así que enteramente, completamente, prontamente, pero aquí sométete, sujétate al orden establecido por Dios. ¿Te sometiste a un jefe porque quieres trabajo? Pues sométete, trabaja y hazlo de la mejor manera. Vive ordenadamente, no desordenadamente. A nuestros amos. Aquí la palabra amos, en el griego, la raíz es déspotes, déspota. ¿Quién recuerda esta palabra? Alguien que tiene autoridad, que puede gobernar, o sea, al que está sobre ti, que tiene autoridad sobre ti, ya sea eminencia o jurisdicción, o es un capataz o lo que sea. Pero ¿quién es nuestro amo, hermanos? Supremo, Él tiene autoridad. Pero Jesús un día a sus discípulos le dijo: no vamos a ser como los de este mundo. ¿Qué hacen los de este mundo? Los líderes, los gobernantes. Se aprovechan, maltratan, exprimen, le sacan el jugo a los demás para su propio bien. Nosotros, el que quiere ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Ser el menor, ser el sirviente, el siervo. Y así llegarás a ser el mayor. Pero aquí, sujétense a su propio amo. ¿Se acuerdan a las mujeres que le dijo? Sujétense a su propio esposo. Pero a los mayores de edad, sujétense a Dios. A los hijos, ¿a quién? Sujétense a los padres. Este es el orden que Dios ha puesto. Agrádenlos en todo, completamente, en todo lo aceptable, haciendo lo debido y lo correcto. No malgastes sus recursos. Si eres un administrador, administralos bien. Sé fiel en todo. Pablo a los de Roma, en Romanos 12:1, creo que muchos también se conocen este versículo de memoria. Dice: así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que hagáis una cosa, que presentéis vuestros cuerpos como el sacrificio vivo. Que también por hecho que presentéis, es lo mismo que Pablo a Tito: preséntate tú. Presenta tu cuerpo, tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Y luego les dice: no os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de ¿qué cosa? La renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Y luego termina diciendo que es agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, usted y yo, como cristianos, como trabajadores, como empleados, debemos ser ejemplares y presentar nuestros cuerpos día tras día en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que le concierne a un hijo de Dios. Y cuando vean tu ejemplo, tanto los trabajadores como los bebés espirituales, tú estás edificando en ellos, invirtiendo en ellos. Pero los que no conocen de ti puedan ser ganados. A las esposas que tienen maridos no incrédulos, ¿a qué les dice cómo se deben comportar? Que a través de su comportamiento y su palabra, a veces sin palabra, pero en su sujeción, ¿verdad? Puedan ganarse ¿a quién? A los maridos, ¿verdad? Y aquí dice que no sean los siervos como respondones. O sea, que no sean no les falten el respeto, que no sean irrespetuosos, provocadores y contradictores. Se puede traducir a sus amos. Porque también Pablo a los de Roma, en Romanos 10:21,
Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así le llama el Señor a Israel. Rebelde y contradictor. En otras palabras, lo opuesto de sometimiento y no respondón. Esta es la palabra contradictor, que otra vez que el que contradice, ¿por quién está usado? Por Satanás. Pero nuevamente usted y yo pensamos que hacemos lo correcto cuando cumplimos con lo debido. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que somos qué clase de siervos cuando solamente hicimos lo que se nos esperaba. Mal siervo. Jesús nos invitó a ir no solamente una milla, que era lo obligatorio, sino la segunda milla. Ve más allá. Vive sobre reproche. Si vivir aquí es regular, vive sobre, o sea que íntegro, con buen testimonio. Así que tenemos una responsabilidad adicional, tanto el siervo como nosotros, no solamente de ser servicial, pero no ser respondón, no ser contradictor contra nuestros amos. Y pudiéramos ver un montón de pasajes, no lo vamos a hacer, pero hay uno que Pablo a la iglesia de Éfeso les escribe en Efesios 6 del 5 al 9. Les anima a los siervos, les dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo a Cristo, de corazón, haciéndolo de voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, vamos a recibir algo del Señor. Y seas siervo libre, nos anima. Y Pablo anima tanto al amo como al siervo. Y tampoco Pablo aprobó de la esclavitud o habló mal contra ella. Es más, también dijo, si viniste a los pies de Jesucristo siendo esclavo, si te puedes librar, magnífico. Si no, quédate allí y sé un buen siervo. Pero a los de Colosa también les dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. A Timoteo también les dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Nuevamente, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Pedro también predicó de esto en primera de Pedro 2:18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí en Creta, los cristianos se habían sometido a amos que no eran cristianos, y eran difíciles de soportar, pero aún a ellos hay que someternos. Y también Pedro, en las diferentes zonas donde vivían los cristianos. Pero, ¿es fácil, hermanos? A veces no. A veces no. ¿Dónde nos quedamos? Ya me atrasaron ustedes. En el 10, ok. Entonces ahí ya terminamos el 9, ¿verdad? Que no sean respondones. Pero hagamos una pausa ahí. Recordemos nuevamente. Tito fue exhortado a invertir primero, a identificar a los que ya eran ejemplares. Y si eran ejemplares, ponlos como líderes. Hermanos, estamos orando por más centros de acción. Pero si no crecemos, si no maduramos, pero para que estos sean líderes, pastores, y enseñen a los demás. Y luego pasó a los, exhorta, redarguye, confronta a los que están dando mal testimonio. ¿Pero con qué propósito? Que regresen al bien, para que hagan el bien y se pongan las pilas, y que Dios les conceda regresar, o que vengan a sus pies si nunca han venido. Entonces, pero luego pasó a hablarle a los viejitos, bueno, no voy a decir viejitos, ancianos, ¿verdad? Luego a las ancianas, porque ahí me meto en problemas. Y ya definimos que si le dan descuento en el restaurante de tercera edad, pues ya ustedes la consideran como anciana o anciano, ¿verdad?
Si todavía no recibe descuento, usted sigue siendo joven, hermano, hermana. Pero luego pasó a las jovencitas, que las ancianas deben invertirle y edificar sobre quiénes, las jóvenes. Y Tito sobre los jóvenes. Pero ahora pasa aquí a hablarle a los que somos trabajadores, a los siervos. O sea que no importa tu edad, tu estatus, tu condición, hay que ser ejemplar. Hay que ser buen ejemplo de un cristiano. Obedeciendo con alegría, sujetándonos en todo, de buena gana, agradecidos, contentos, sin ser contradictores, no hacerlo de mal humor, de mala gana, no poniéndonos